¿Qué tal? Qué bueno estar nuevamente juntos para poder compartir un poco a través de este medio. Quiero saludar específicamente a aquellas personas que nos ven por primera vez, segunda vez quizás, a aquellos que hacen parte de la iglesia, pero los que no también. Creo que este es un espacio que también se presta para que muchas personas puedan acercarse, puedan escuchar el mensaje y podamos estar un poco más cerca de Dios. Así que bienvenidos a este espacio. Hemos venido hablando acerca de quién es Jesús, acerca del crecer en esta semana, y hay algo que quisiera hoy compartir, y para ello quisiera que empezáramos a hablar un poco de nosotros, de algo que es común entre todos los seres humanos, y es el crecimiento, precisamente, ¿sí? Día tras día, mes tras mes, año tras año, nosotros vemos una constante evolución en el cuerpo, en la mente, en todo lo que se compone el ser humano, y vemos cómo hay evolución física, ¿cierto? En esa parte biológica, en esa parte incluso psicológica, en cuanto a la madurez de los pensamientos, en la parte social. Podemos ver cómo el niño no tiene barba, ¿cierto? Pero cuando crece ya puede tener barba, y son síntomas de su crecimiento. Y podemos ver constantemente todos cómo estamos creciendo. Si no hubiese crecimiento, no sería normal. De hecho, hay algunas personas en el mundo que sufren, padecen esto, de que su cuerpo no desarrolla algunas digamos, características dentro de lo normal, y se considera en algunos casos una enfermedad, ¿sí? Algún síntoma que no es normal dentro del cuerpo. Entonces, dentro de esto, cuando empezamos a ver en el crecimiento, nosotros cuando nacemos todos necesitamos de alguien que nos cuide, por lo general nuestros padres. Necesitamos alguien que esté guiándonos para que haga parte de ese crecimiento en cuanto al cuidado, a la alimentación, ¿cierto? Un bebé solo difícilmente, es casi imposible que sobreviva solo, porque necesita de alguien que esté acompañándolo para que le ayude en ese crecimiento que va a tener. Entonces, hablando del crecimiento, lo primero que quiero que compartamos es acerca de la importancia de la alimentación, ¿sí? Alguien que está creciendo inicialmente se alimenta. Y cuando hablamos de que alguien se alimenta, quisiera que me pudiera acompañar por favor a la Biblia en 1 Corintios capítulo 14 versículo 20. Pablo le estaba hablando a la iglesia de Corinto precisamente, y le dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Pablo les está haciendo una invitación en ese momento, y es en su forma de pensar, no se queden como niños, es necesario crecer. Y esto es una de las quizás preguntas que nos debemos hacer a diario, y es si constantemente nosotros estamos cambiando nuestra manera de pensar de acuerdo a lo que dice la palabra, ¿sí? Si quizás usted dice: yo sigo en mis pensamientos son firmes desde que tengo uso de razón hasta acá, hay que tener cuidado, porque quizás podemos ser una persona caracterizada por la necedad, por ser tercos, ¿sí? Y aquí nos está hablando de que es importante que quien esté en el contexto en el que está hablando a la iglesia de Corinto, y de muchas cosas que estaban sucediendo con comportamientos dentro de la iglesia y hábitos dentro de la iglesia, les está diciendo: es importante que sean maduros en su forma de pensar, y es uno de los síntomas del crecimiento, ¿sí? Esa madurez, pero esa madurez va de la mano con lo que estamos hablando acerca de la alimentación. ¿En qué se basa? ¿En qué se relaciona? Pues que entre más yo me nutra en este caso su palabra, pues más voy a empezar a ser alimentado en cuanto a mi carácter, en cuanto a mi manera de pensar, en cuanto a mi manera de reaccionar, en cuanto a mi manera de enfrentar diferentes situaciones. Entonces aquí la pregunta es: ¿usted ha estado siendo renovado? ¿Sí? ¿Ha estado alimentándose constantemente por su palabra? Creo que todos, o la gran mayoría, ha visto por televisión, por internet, un programa muy famoso en el mundo que se llama Kilos Mortales,
y se enfoca en aquellas personas que sufren de obesidad, y la mayoría de estas personas son sedentarias a causa de su sobrepeso. Y a veces ni siquiera esa causa, a veces el sedentarismo empezó a estar en ellos y terminó en obesidad. Y aquí voy con esto. Es muy peligroso que nosotros nos alimentemos y nos alimentemos y nos alimentemos, pero seamos sedentarios espiritualmente, ¿sí? Es muy importante alimentarnos, es demasiado importante que nosotros, la Biblia de hecho nos invita y nos insta a que renovemos nuestra manera de pensar, a que estemos madurando, que estemos cambiando y nos alimentemos de su palabra. Pero para esto es importante que no solamente se alimente, sino que sea una persona que ese entendimiento, que lo que está haciendo, lo lleve a la práctica, ¿sí? Que lo lleve y lo ejecute, lo pueda poner por obra, porque si no, no tendría ningún sentido. Así que la invitación es que usted y yo podamos cada día aprender más de la palabra, pero ponerla en práctica, porque si no, no tendría sentido, ¿sí? Otra de las cualidades de esas personas que están en el proceso del crecimiento, que es de lo que estamos compartiendo, es que esa persona que está en el proceso de crecimiento no solo se alimenta, sino que está preocupada por crecer, ¿sí? No espera que el crecimiento llegue y diga, no, pues algún día creceré, sino que está interesada intencionalmente en crecer, porque él ha logrado identificar algo, y está en 1 Corintios 12, hay una hojita, dos hojitas atrás, capítulo 12, versículo 27 y 28, dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y está hablándonos aquí de que hay muchas funciones dentro del cuerpo de Cristo, siendo Cristo la cabeza, ¿sí? ¿Y por qué esto tiene tanta importancia en el crecimiento? Porque cuando nos dejamos de preocupar por crecer, no solamente nos estamos estancando nosotros, sino que como parte del cuerpo de Cristo estamos afectando el cuerpo de Cristo, ¿sí? Imaginémonos la parte del cuerpo físico donde quizás una parte del cuerpo no se desarrolle. Imaginémonos el pie derecho que se haya quedado o haya tomado la decisión de no crecer más, y el resto del cuerpo sí. No solamente el pie va a salir afectado por no desarrollarse, va a salir afectado todo el cuerpo y va a traer problemas en la pierna, quizás en la columna, quizás va a traer muchas afectaciones. Entonces aquí hay la invitación, es que intencionalmente nos preocupemos por crecer. Y hay un propósito al crecer. Ese propósito al crecer está en Romanos capítulo 8. Quisiera que me pudiera ya acompañar, por favor. Romanos 8, 29. Está el propósito por el cual usted y yo deberíamos preocuparnos por crecer. Fíjese que dice: porque a los que antes conoció también los predestinó, ¿sí? Está hablando de lo que Dios hizo, nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para eso nos escogió, para eso somos sus hijos, para que seamos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Hay un propósito, y es que seamos como Cristo. Está en su palabra, así que no crea que el propósito en su vida es pasar por toda una eternidad, o bueno, todo lo que vamos a estar aquí en la tierra como asistentes a una iglesia, como asistentes a un grupo, viendo los mensajes cristianos y que pase el tiempo y esperar a que alguna vez algunas cosas sucedan. No, el propósito es ser como Cristo, y ojalá usted pueda subrayar allí este texto, porque es muy importante. Es el propósito de crecer, de que nosotros podamos ser como Cristo. Así que la segunda invitación aquí es que usted y yo podamos interesarnos intencionalmente en crecer, porque vamos a ser de bendición para todo el cuerpo. Y quiero concluir con algo acerca de la persona que está en un proceso de crecimiento. Ya vimos que inicialmente la persona que está en ese proceso se alimenta. Segundo, se interesa en crecer, se crece intencionalmente. Pero tercero, hace la voluntad de Dios.
¿sí? Hace la voluntad de Dios. Y entonces aquí hay algo interesante que está en Romanos, hay unas hojitas atrás, capítulo 2, versículo 13. Nos dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Sino los hacedores de la ley serán justificados. Son los hacedores, no los oidores. Y qué difícil es conectar el conocimiento, la transformación y lo que tengo que hacer, ¿cierto? Uno de los significados que hemos hablado tanto en nuestra iglesia acerca de lo que es un verdadero discípulo. Y es importante que la voluntad de Dios esté como característica dentro de una persona que está en un proceso de crecimiento. Y aquí es donde está quizás otra de las preguntas que nos debemos hacer, y es: ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? Porque si no la estamos haciendo, aún conociendo cuál es su voluntad, estamos dejando de crecer. Y como iglesia estamos interesados en que usted crezca. Dios está interesado en que usted crezca. Su palabra lo dice: quiero que sean como Cristo. Así que es muy importante que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida, aun cuando nos cueste. Jesús nos dio el gran ejemplo. Si quieres, le dice al Padre antes de ser crucificado: pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Aún en esos momentos críticos, Él prefirió la voluntad de Él. Y Dios nos está diciendo: sean como Cristo. Ese es el modelo. Y es muy interesante cuando leemos el libro de Efesios, nos damos cuenta que una de las palabras que más abunda en este libro es el andar. ¿Sí? Y esa palabra es la traducción a axios, que es como la traducción en griego, y que significa equilibrio. ¿Sí? Es ese equilibrio que nosotros debemos llevar entre el conocimiento y entre la práctica. ¿Dónde está el equilibrio? En el andar. Entonces, es un proceso en donde nosotros vamos a ir creciendo. No podemos crecer quedándonos quietos. El crecimiento no se da siendo estáticos. En el reino de Dios el crecimiento es en movimiento, es accionando, es cambiando, es colocando, es siendo transformados y sobre todo teniendo humildad. Así que es lo que queremos compartirles el día de hoy en cuanto al proceso de crecimiento, y anhelamos que usted pueda evaluarse, llevar esto delante de la presencia de Dios, pero tomar acciones prontas, porque hace parte de lo que Dios quiere para su vida y para mi vida. No lo olvide: el que está en el proceso de crecimiento se alimenta, está interesado en crecer intencionalmente, pero hace la voluntad de Dios. ¿Por qué no hacemos una oración juntos y le pedimos a Dios que Él sea guiándonos, ayudándonos en este tiempo en donde tanto necesitamos crecer y dar fruto? Padre, muchas gracias porque tu palabra es clara y nos hace una invitación grandiosa. Gracias porque hoy quienes han podido compartir conmigo este espacio, nos hemos dado cuenta que nos estás haciendo una gran invitación, y es que crezcamos. Estás interesado en nuestro desarrollo, en toda nuestra parte integral, Dios. Así que te pido que en medio de nosotros seas tú guiándonos, ayudándonos y permitiendo que nosotros podamos ser ejemplo también para muchos, para que el reino de los cielos sea extendido. Al que está débil, fortalécelo. Al que quizás no sabe cómo crecer, te pido, Dios, a través de tu palabra, revélate, pero permite que podamos estar cerca para unos a otros orar y también poder crecer juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Gracias por compartir este espacio y sigan por favor conectados a la programación de nuestra iglesia. Bendiciones.